Buenas tardes. Le invito a que vaya abriendo su Biblia en Marcos capítulo 2, versículo 1. Vamos a seguir la serie sobre la fe verdadera. Ya estamos por terminarla. Nos quedan unos 2 más, a ajustar a 20, para que quede bien claro sobre la fe sana, la fe verdadera. Hoy vamos a hablar acerca de la fe que obra en favor de otros. O sea, la fe que nosotros tenemos en Jesús, obrando a favor de otros. Y vamos a leer una historia que está ahí en Marcos, capítulo 2, versículo 1. Dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Aquí vemos una historia maravillosa de lo que la fe puede obrar en favor de otros, de la fe que nos se despoja de estar pidiendo en determinados momentos, de estar pidiendo solo para uno mismo, sino usarla para el beneficio de otros. Y es la historia de unos hombres que no dicen los nombres, eran desconocidos, 4, que llevaron a un paralítico a los pies de Jesús. Y la historia se desarrolla en el versículo 1 y comienza diciendo que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Capernaum, esa era la ciudad donde vivía el apóstol Pedro. Algunos estudiosos de detalles minuciosos en la Biblia aseguran y dicen que era la casa de Pedro donde Jesús vivía cuando llegaba eventualmente a Capernaum. Entonces imagínense tener a un huésped tan distinguido, ¿no? El creador del universo viviendo en su casa. Pues qué buena cosa es que Jesús viva en nuestra casa, ¿no? ¿Vive Jesús en tu casa? Si Jesús vive en nuestra casa, ¿qué nos puede faltar? Nada. Si Jesús vive en nuestra casa, hay perdón en la familia. ¿Por qué? Porque podemos perdonar de la misma manera que Él nos perdonó. Si Jesús vive en casa, en tu casa, ahí hay amor, porque podemos amar con el mismo amor con que Él nos amó. Si Jesús está en tu casa, hay paz. En medio de la turbulencia de los tiempos finales que estamos viviendo, si Jesús está en tu casa, puede haber paz. Y cuando hay situaciones en la familia, pues de la manera que Cristo nos perdonó, de esa manera perdonamos. De la manera en que Cristo fue misericordioso, nosotros tenemos misericordia y podemos tener paz los unos con los otros. Si Jesús está en tu casa, hay provisión. David dijo acerca de esto: el Señor es mi pastor y nada me faltará.
La pregunta es, ¿Jesús vive en tu casa? Tú puedes decir, bueno, Jesús vive en mi corazón. Sí, obviamente, pero también se vale preguntar, ¿Jesús es un huésped continuo allí en tu casa? ¿Vive en tu hogar? ¿Se respira la atmósfera de amor, de paz y de perdón? Eso significa que Jesús está ahí. Versículo 2, dice pues que estaban allí en la casa de Pedro, inmediatamente se juntaron muchos. De manera casi instantánea, cuando la gente empezó a escuchar que Jesús estaba allí en Capernaum, en la casa de Pedro, se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Yo me los imagino todos amontonados por las ventanas, algunos los colgaron en las alcayatas, qué sé yo. Estaba todo lleno, así como está este lugar, totalmente abarrotado. ¿Por qué estaba lleno? ¿Por qué la gente quería escuchar de Jesús? Sin duda, aquellas personas del tiempo de Jesús habían oído hablar mucho acerca de Jesús. Habían oído hablar de su enseñanza. Tal vez, y lo más seguro es que muchos en vivo habían escuchado alguna enseñanza de Jesús, enseñanzas que contenían la vida eterna y que producían en la gente esperanza, fe y un anhelo de vivir para Dios. Otros sin duda habían visto milagros extraordinarios, infinidad de situaciones ellos presenciaron, pero Jesús se iba. Qué bueno que Jesús ya no se va, Él ya se quedó en nuestros corazones. ¿Cuántos le dan gracias? Pero Él tenía que irse y pues la gente vivía allí. Entonces cuando Él regresaba, se corría la voz de que Jesús estaba allí y se abarrotaban todos alrededor de Jesús, porque Jesús era el personaje central. No está por demás decir que en toda reunión que se precie de ser cristiana, así como esta reunión, Jesús debe ser el personaje central. Todo debe de girar alrededor de Jesús. Ningún ser humano, ni el pastor, ni ninguno, por más dones y talentos y gracia que tenga, nunca debe ser el personaje central sobre el que gira todo. Jesús es la razón de nuestra reunión. Jesús es la razón de nuestra alabanza. Jesús es la razón de nuestra celebración. Jesús es la razón por la que estamos aquí, ¿o no? Eso es lo que, como debe de ser. Y en aquel tiempo, así la gente se arremolinaba alrededor de Jesús. Hay otra historia en Mateo. Pongo una señal en Marcos capítulo 2, versículo 2. Ahí déjenlo y vaya a Mateo capítulo 15, porque ahí vamos a ver una historia semejante, aunque con otros rasgos y otros principios que vamos a aprender. Mateo 15, versículo 29. Pues Jesús andaba de itinerante, tenía que trasladarse. Él ahora ya no se traslada, Él vive en nuestros corazones, ¿verdad? Nosotros no tenemos que ir a un lugar para estar con Jesús. Jesús vive dentro de nosotros, pero aquí Jesús estaba en cuerpo y alma. Tenía un cuerpo físico como el de nosotros. Dice que pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Ahora estaba en otra localidad. Y subiendo al monte, se sentó allí. Versículo 30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Otra vez Jesús, el personaje central. Otra vez Jesús siendo el foco de atracción. Vemos aquí que se le acerca mucha gente en otra ciudad, y esa gente había oído también, como la gente de Capernaum, muchas cosas habían oído acerca de Jesús, habían visto muchas cosas. Ellos tenían fe en Jesús, se acercaban con Él, pero aquí vemos también a un grupo de personas llevando a cojos, ciegos, mudos, mancos y enfermos, gente que no se puede valer por sí misma, y eran traídos y puestos a los pies de Jesús. Y este es un principio también en las Escrituras. Nosotros tenemos que llevar a la gente a los pies de ¿quién? De Jesús.
Versículo 31. De manera que la multitud se maravillaba porque miraba estas sanidades, viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, ¿llamando a quién? A sus discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Es uno que aprende de su maestro. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Ok, estamos también en ese proceso de aprendizaje. Jesús enseñó bien a sus discípulos. Los discípulos, los apóstoles, enseñaron bien a su generación y encomendaron a los que ellos estaban enseñando, les encomendaron a que enseñaran bien las cosas que Jesús les había enseñado. ¿Sí? Un discípulo debe ser alguien que está dispuesto a aprender. No es los discípulos en la Biblia los describe como gente con espíritu enseñable, actitud correcta, humilde, sabiendo que Jesús es el maestro y que nosotros solamente somos siervos del Señor, somos discípulos de Él. Y Él llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente. Mire qué frase, tengo compasión de la gente. Aquí se describe tal como es Jesús el Hijo de Dios, compasivo y misericordioso. Y no solo es compasivo y misericordioso, es perdonador, es bondadoso, es paciente. Ese es el Jesús de la Biblia, aunque también es un Dios justo, que no tiene por inocente al culpable, y como es un Dios de justicia, a cada uno le da como le corresponde y merece. Pero aquí está resaltando un rasgo muy importante que nosotros tenemos que conocer de Jesús. Tengo compasión de la gente. Si Jesús tuvo compasión de la gente de aquellos tiempos, Jesús sigue teniendo compasión de la gente de hoy. Dice, porque ya hace 3 días que están conmigo. Vean la sensibilidad de Jesús. Y no tienen que comer. No tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mire, Jesús tenía preocupación y tiene preocupación de todas las áreas de nuestra vida, pero Él nos enseñó, les enseñó a sus discípulos, Él enseñó en manera general, pero a sus discípulos de manera muy particular, para que estos a la vez transmitieran la enseñanza. Y aquí se ve claramente que Jesús lo que hace es poner en orden las cosas. Es importante el vestido, ¿sí o no? Es importante la comida, el alimento material. Es importante tener un techo. Es importante que cuando nos enfermamos físicamente estemos sanos. Es importante. Entonces Jesús pone ese cuidado y compasivamente dice, no puedo enviarlos así sin haber comido. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. O sea, ellos eran 12, ni siquiera uno para cada uno. Tenemos 7, dice, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Fíjate la enseñanza, Él hizo el milagro y luego le pone en las manos de los discípulos el milagro y luego dice, ahora ustedes repártanlo. ¿Por qué Jesús no lo hizo personalmente? Porque estaba enseñando a sus discípulos. Y los discípulos lo dieron a la multitud. O sea, no se quedaron con la bendición. ¿A cuántos Dios ha bendecido el Señor? ¿A cuántos de ustedes ha bendecido el Señor? Tenemos que compartir y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y comieron todos, dice, y se saciaron. O sea, que volvieron a pedir. Y hay un poquito más, sí, hay un poquito más. Y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Sobreabundó la provisión de Jesús. Y eran los que habían comido
4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Los estudiosos de detalles como estos aseguran que aproximadamente el número de personas era entre 15,000 a 20,000 personas. Darles de comer milagrosamente. Dios sigue haciendo milagros. Nunca se me olvida en la iglesia donde estábamos creciendo, donde nacimos en el Evangelio y estábamos aprendiendo los primeros pasos de la vida cristiana, de una señora que se convirtió y tenía 4 hijas. El marido no estaba convertido en ese tiempo y el marido era jugador profesional, pero no de fútbol, sino en los casinos, o sea, de baraja, de apuestas y todo eso. Y hoy ganaba millones de pesos y al otro día perdía todo. Entonces en una ocasión yo les escuché acá después de una reunión que la señora estaba muy preocupada porque su marido ya había perdido hasta la casa donde vivían. Entonces recuerdo que, bueno, pasaron unos días, el marido no aparecía, andaba por allá en Las Vegas y en Italia y en muchos lugares así, y no llegaba, no tenía provisión. Entonces me acuerdo que una vez, un domingo, se acercó con el pastor, le dijo: déjeme contar un testimonio, pastor. Y el pastor le permitió contar el testimonio, y esta hermana contó que no tenían para comer. Dice: pero yo tengo un Dios, a Jesús, que así Él tenía compasión de la gente y suplía sus necesidades, y al no tener dinero, explicó rápidamente a lo que se dedicaba el marido. Dice que no había nada, y las niñas, las 4, se sentaron a la mesa: mamá, tenemos hambre. Y a mí se me hizo un nudo en la garganta, dice, y fui y me metí al baño y oré y le dije: Señor, mis hijitas tienen hambre, ¿qué hago? No hay, ¿qué hago, Señor? Dice, y hermanos, oí claramente que el Señor me habló y me dijo: abre la alacena. Y ella le contestó: pero no hay nada, Señor, en la alacena, tú abre la alacena. Y salgo de ahí, voy a la cocina, abro la alacena, extiendo la mano y toco algunas cosas y empiezo a bajar comida. Y, ¡ay, Señor! Y la preparó y les dio. Dicen: hermanos, esto no parecería un milagro. El asunto es que tengo ahí en el patio el montón de latas y envases de comida que he almacenado, que yo cada día voy y saco de ahí, y si lo quiero meter ya no entra, todos esos envases ya no entran a la alacena. Ese es el Señor que me sostuvo, dijo. Yo pensé que se iban a gozar, que iban a decir gloria a Dios. Bueno, es que a lo mejor ahorita tienen abundancia, ¿no? Pero cuando venga la escasez, Dios es compasivo y puede hacer un milagro de multiplicación. No lo hizo solamente en el Evangelio de Mateo, lo hace en la actualidad. Dios es fiel. ¿Cuántos le dan gracias? Sigo leyendo allí en el versículo 2 de Marcos 2. Dice pues que se juntaron muchos, de manera que no cabía ni aún a la puerta, todos amontonados allí, y les predicaba. ¿Qué les predicaba? La palabra. Jesús sabía que la gente necesitaba comida, vestido y techo donde vivir, y Él tenía compasión de la gente. De eso demuestra que Él se preocupa aún por esas cosas. Jesús sabía también que la gente tenía enfermedades que los hacían sufrir, que los hacían llorar, y que necesitaban eventualmente algunos de ellos milagros, porque había enfermedades incurables como la lepra, la ceguera y muchas otras, y Jesús sabía que la gente necesitaba también este tipo de milagros, y Él tenía compasión de ellos. Pero Jesús también sabía que había algo muchísimo más importante que las necesidades materiales y físicas. Jesús sabía que no solo de pan vive el hombre. Eso Jesús lo sabía y lo dejó bien establecido y puso el orden de prioridades. Jesús sabía que la sanidad del cuerpo
era necesaria en algunos casos, pero también Jesús sabía que la sanidad del cuerpo, de los que iban buscando su sanidad física, Él también sabía que esa sanidad era temporal. Jesús sabía que tarde o temprano esas personas que habían recibido milagros extraordinarios morirían, sí o sí, porque la paga del pecado era la muerte, muerte espiritual y muerte física. En el caso de los que nacen de nuevo, que reciben el Evangelio, nacemos de nuevo y tenemos vida eterna, pero este cuerpo necesita morir. Esa es la ley ya ahora de la vida. Este cuerpo se enferma, este cuerpo envejece, este cuerpo se cansa, este cuerpo a veces nos fallan los órganos internos y necesitamos sanidad. Y Jesús en su compasión nos puede en su soberanía también sanar, como esta hermana que la sanó de cáncer. Pero pocas veces nos ponemos a pensar que ese Lázaro a quien Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera, y que de manera sorprendente y milagrosa volvió a la vida, pocos reflexionan que Lázaro volvió a morir. Todas esas demostraciones de provisión, de sanidad, de milagros extraordinarios, siguen siendo solamente una prueba de lo que ha de venir para que nuestra fe se mantenga sólida en constante esperanza, porque vendrá un día cuando estemos en su presencia en que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ya no tenemos que pagarle al del camión 7 pesos. Ya no vamos a tener que... No, todo eso se terminó. Ya no vamos a... Nuestro cuerpo ya no va a envejecer, nuestro cuerpo ya no va a enfermar, todo aquello terminará. Pero el Señor en su compasión y misericordia sigue demostrándonos que Él sigue sanando, sigue haciendo milagros maravillosos y nuestra fe se mantiene al día, por decirlo de alguna manera. Había pues algo más importante que el alimento y el vestido, el techo y la sanidad del cuerpo. Y eso más importante era la salvación de sus almas, la salvación de la condenación del infierno. Ahora, ¿qué hizo Jesús al ver que la gente se había llenaba la casa y abarrotaba la casa? ¿Qué hizo Jesús? ¿Acaso los entretuvo contándoles un montón de chistecillos de pericos habladores? No. ¿O acaso dijo, ay, mira, qué bueno, está llena la casa, les voy a hacer un concierto con los Tucanes de Capernaum? No. A propósito de la música, hermanos, a mí me preocupa, porque eso lo escucho de continuo, a cristianos que dicen, o me escriben o así, me preguntan personalmente, pastor, ¿qué música nos recomienda? Ninguna, les digo. Mejor te recomiendo que leas la Biblia. No, es que yo sin música, dicen, no puedo vivir, la música me mueve, la música. Miren, hermanos, escuchen bien, la gente no necesita música, la gente necesita la palabra de Dios, y espero que todos digan amén. Pues no lo digan porque yo lo digo. Porque si la gente necesita la música, hay cristianos, no, esto es un desenfoque, esto es una desviación. Cristianos que dicen, es que yo no puedo vivir sin música. Espérame, no podemos vivir sin la palabra. Sin música sí podemos vivir. La música es como la fe, es solamente un medio. La fe es un medio para alcanzar la salvación gratuita. La música es un medio para expresar nuestra gratitud a Dios. Y nuestra música debe estar centrada no en nosotros, en que siento re bonito y que hay, que no, debe estar centrada en adorar a Dios. Por eso aquellos que dicen, yo no puedo vivir sin música, están en un error. Porque de lo que sí no podríamos vivir es sin la palabra de Dios. Pero música, se ha desvirtuado la música. Hoy se produce la música en cantidades industriales, y hoy la música llamada cristiana, entre comillas, se ha secularizado tanto,
que las empresas no cristianas han puesto sus ojos en la música cristiana. Sony y un montón de empresas transnacionales, y ahora ellos ofrecen contratos a los cristianos para que graben y canten, y ellos venden la música. Pero analizas la música y es pura música sensual la gran mayoría. Muy pocas se enfocan en realmente glorificar a Dios. Todo es, ay, qué bonito siento, y que hazle así, que no sé qué, y que bla, 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 y no. Aún fíjate, nuestra música, a mí me gusta la música, pero yo sí puedo vivir sin la música, pero sin la palabra de Dios y sin Jesús no puedo. ¿O no? A mí me gusta mucho, aquí tenemos música, pero entendemos que la música no es en primera instancia para nuestro deleite, aunque la disfrutamos, ¿verdad que sí? No, en primera instancia es como el orden que Jesús está dando aquí de la comida, el vestido. Cuando Jesús les dijo, vean las aves del cielo, vean las flores del campo, cómo Dios las vistió. Los paganos buscan todas estas cosas, pero ustedes no, ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, ahí pone el orden como debe de ser. Y ese es el orden que debemos de tener. Primero las cosas espirituales. Fe usada para la obtención de las cosas espirituales en primera instancia. Y en segunda instancia, para el vestido, el techo y la comida. Ese es el orden. Pero hoy, en el cristianismo de hoy, está volteado de cabeza. La fe se usa y la palabra de Dios se usa para la obtención de las cosas terrenales. Igualmente la música, hermanos, tiene su lugar dentro de la iglesia, tiene su lugar dentro de la vida de un cristiano, pero nunca será para deleitarnos nosotros primero, sino para que por medio de la música, como David, que era un músico, ¿sí?, expresar por medio de la música toda la adoración, toda la gratitud, toda la acción de gracias. Por eso entendemos que los cantos en una congregación deben de girar no alrededor de nosotros, de mis gustos. Como una señora en aquel pasillo dijo una vez, ella iba por aquel pasillo, ay, dice, hoy no me gustó la alabanza. Qué bueno, porque no era para usted, era para el Señor. Si a usted no le gustó, eso es intrascendente. ¿Se fijan cómo la gente llega y dice, ay, me gustó, no me gustó? Es que no es para nosotros la alabanza es para Él. Puede haber un derroche de talento artístico y musical y no tener nada de espiritualidad. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que ve Dios? ¿Qué es lo que Dios ve? El corazón. Entonces, qué importante es que usar la música, pero para la gloria de Dios. Y en segunda instancia, pues la disfrutamos, ¿no? Yo tengo mis gustos. Me dijo una vez un hermano, oye, tú, ¿cuánto desde que te conozco oyes esta música? O sea, yo tengo unos cassettes que luego ya pasamos a CDs, pero de allá de los años 80, ya hace bastante. Sí, ¿por qué siempre escuchas esa música? Le digo, pues es que esta es la música que a mí me ayuda y me inspira para adorar a Dios. La música de hoy nada más me hace mover el pie y me hace mover las manos, pero me deja hueco del cerebro y vacío en el espíritu. Pero toda esta música, toda habla de los atributos de Dios, misericordioso, del perdón, de la sangre, como hace rato que cantábamos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios. Maravilloso, ¿a poco no? Entonces ya se sale de nosotros y nos enfocamos en Jesús. Entonces, Jesús ubica todas las cosas y podemos concluir que la gente no necesita música, sino necesita la palabra de Dios. Si la gente necesitara la música, Dios hubiera enviado a un músico, pero no mandó a un músico, mandó a un predicador, a un salvador que traía un mensaje.
un mensaje y una obra que él cumpliría ofreciendo su vida en sacrificio para la salvación de los que habían de creer. Entonces se juntaron, la gente abarrotaba aquella casa y Jesús les predicaba. ¿Qué les predicaba? La palabra de Dios. Esta enseñanza, los discípulos ahí estaban, la captaron perfectamente los discípulos de ese tiempo. Pablo fue un hombre que captó perfectamente este principio. Y él dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Fíjate, ellos entendían perfectamente que la palabra de Dios era la única que tenía el poder de que al ser predicada y oída y creída, la gente se podía salvar. Dice, no me avergüenzo del evangelio. Esta frase, no me avergüenzo, tenía que ver con el mensaje de un Dios, Jesús, o del Dios que desea venir, del Hijo de Dios que desea venir del Padre Celestial, del Padre de las luces, y que era un Dios que había muerto en la cruz, que lo habían matado. Era un mensaje totalmente contrario al mensaje o a los dioses paganos que tenía la gente de aquel tiempo. Todos los dioses griegos, todos los dioses romanos eran dioses triunfadores y de éxitos, que reinaban, gobernaban y eran majestuosos. Entonces viene uno que dice que era el rey de reyes y lo escupen y no levanta la mano, y lo bofetean y no hace nada, y finalmente lo crucifican y lo matan en una cruz, y luego se agarran predicando, cuando la gente de aquel tiempo ya decía, ¡ay, qué Dios tan ridículo! Y eso le provocaba vergüenza a algunos. Por eso el día de hoy sigue el mismo asunto. No quieren hablar del que murió en la cruz. Hablan de un Jesús que se parece más a Napoleón, ¿sí?, sentado en su caballo blanco, que se parece más a los grandes empresarios de este siglo, que un Jesús humilde que vino a dar un mensaje de salvación, y les avergüenza el mensaje, y lo diluyen, y lo tuercen, porque les avergüenza, y no quieren decirlo tal y como es. Pero Pablo no era así, él era un verdadero apóstol. Dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque yo sé que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, dijo, la justicia de Dios, o que Dios justifica y perdona al que cree, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces lo más importante de la fe que viene cuando oímos el evangelio es la obtención de la salvación. Eso es lo más importante, y no solamente la obtención de las cosas materiales. No, podemos usarlo para los dos propósitos, pero en el orden. Espero me esté explicando, ¿sí? Porque la gente se enfermaba y Jesús miraba que necesitaban sanidad, tenían fe, se acercaban a él y los sanaba. Jesús tuvo compasión, 3 días de ayuno, y dijo, no los puedo enviar así. Jesús tenía cuidado, pero vino a ordenar las cosas. Espero estén entendiendo el orden de las cosas. Usamos la fe, ¿sí?, en primera instancia para obtener las cosas espirituales. Busca primero el reino de Dios y su justicia, o sea, todas las cosas de Dios, todo lo que tiene que ver con la fidelidad, la santidad, todo lo que tiene que ver con el Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Ven que Dios sí tiene cuidado también? Pero en el orden debido. Y los apóstoles lo entendieron, y así lo predicaron. Por ejemplo, Pedro dijo en la primera carta que él escribió, en el capítulo 1, versículo 23, dijo así, hemos renacido, dice, o vueltos a nacer. Fíjate qué tremendo está esto. Nacimos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él conocía también el poder del evangelio.
Jesús sabía el poder que tenía la palabra, por eso la predicaba. Por eso Pablo le animó a Timoteo. Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque es la única que puede dar el verdadero consuelo, el verdadero aliento, la verdadera esperanza, la verdadera salvación. Y sí, también suple nuestras necesidades, y eventualmente también puede Dios hacer milagros de sanidad física, por supuesto. Porque toda carne, sigue diciendo Pedro, porque toda carne es como hierba, o semejante a la hierba. ¿Cómo es la hierba? Sigue diciendo, toda la gloria del hombre, o sea, todos sus logros terrenales, son como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. La hierba se seca y la flor se cae. Lo mismo dijo Santiago, en otras palabras, que nuestra vida es como neblina que aparece por un breve tiempo, pero después se desvanece, como la neblina que en estos tiempos aparece por ahí en la zona del aeropuerto y cancelan los vuelos por un par de horas. Al rato sale el sol y como llegó se desvaneció. Así es nuestra vida, mis queridos hermanos. Es como la flor del campo, es como la hierba del campo, es como la neblina. Hoy estamos, mañana ya no estamos. Es muy efímero nuestro tránsito aquí por esta tierra. Por eso la importancia de entender el orden de prioridades. Y la salvación es la necesidad número 1 del ser humano. Amén. Y la fe nos viene cuando oímos el mensaje, y cuando predicamos tenemos que confiar que esa palabra es poderosa para trasladar de las tinieblas a la luz de Jesús a los que la oyen y la creen. Dice, toda la gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, dijo Pedro, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. ¿Te fijas que habla de eternidad? Eternidad. Ahora volvamos otra vez a Marcos capítulo 2, versículo 3. Están allí todos amontonados y les habla la palabra. Volviendo a Marcos 2, 3. ¿Se acuerdan? Mientras lo regresan ahí, ¿se acuerdan cuando Jesús les hablaba ahí en Juan capítulo 6? No tiene que buscarlo. Y les decía que el que no comía su carne y bebía su carne no podía participar con él. Y los discípulos que le seguían en aquel tiempo dijeron, ay, dura es esta palabra. Ellos querían otras cosas, ellos no querían oír, no amaban la palabra. Y dice que se fueron y ya no lo seguían. Y Jesús no trató de detenerlos, pero sí se volvió a sus discípulos y les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué le contestó Pedro? ¿Se acuerdan? ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes, solo tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Fíjate cómo dices, tú también tienes buena música, tú también tienes bueno esto, tú también tienes... No, palabras de ¿qué? De vida eterna. Ahí está otra vez el mismo principio. La preeminencia que debe tener Jesús y su palabra en las iglesias cristianas. Bueno, vamos al versículo 3. Entonces vinieron a él. ¿A quién fueron? ¿A los discípulos o a él? Claramente lo especifica Marcos aquí. Vinieron a él, a Jesús, aunque estaban allí los discípulos. Vinieron unos, me llama la atención esa palabra, unos, eran 4, dice más abajo, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Pero me llama la atención que no dice, pues uno se llamaba Jorge, el otro Rafael. No, dice, llegaron unos. Esto habla de que no importa en realidad el mensajero o la persona que trae a los pies de Jesús a los demás, no importa. Lo que importa es el hecho de llevarlos a los pies de Jesús. Lo importante no es el mensajero, ¿entienden? Sino el mensaje. El asunto es que el día de hoy para muchos cristianoides
Pues son cristianos así como desfigurados. El día de hoy les es más importante la fama del predicador que el mensaje que predica el carismático predicador. A ellos no les importa lo que el predicador famoso y carismático diga. A ellos les importa lo que haga para divertirlos, para motivarlos. A ellos no les importa el mensaje, les importa el mensajero. Y aquí no está por demás volver a insistir en este punto, porque resalta solo que nosotros tenemos que no fijarnos en el mensajero, sino en el mensaje. Hace años había un misionero aquí que ahora es, junto con su esposa, son los pastores de una de las casas de oración en los Estados Unidos, allá en el estado de Colorado. Randy, no sé cuántos lo recuerden. Él estaba en el español. Entonces, claramente yo me acuerdo, estábamos en el otro local, el Señor me dijo, invita a Randy a que comparta. El misionero y pues conocedor de la palabra, pero su manera de comunicar, pues el idioma, en fin, cuando él empezó a hablar, era difícil. Entonces yo estaba ahí sentado y nos mirábamos así, ¿no? Y él decía, hermanos, Cristo murió por ustedes. Cristo, y difícilmente, yo dije, ay Señor, no, pues hasta que aprenda bien español, lo voy a volver a invitar. El asunto es que, ¿qué creen? Cuando ya termina de dar su mensaje, dice, hermanos, yo quisiera hacer un llamado para aquellos que Dios haya tocado y que crean al evangelio que he predicado. Pasen al frente los que crean y quieran entregar sus vidas al Señor, y que el Señor, en arrepentimiento, ustedes vengan a los pies del Señor y el Señor les perdone sus pecados. Y miren, nos quedamos así, y que empieza a pasar la gente llorando. Y nosotros nos quedamos sorprendidos, hermanos. No, Dios nos dio una lección. Y el otro día mi esposa me estaba acordando, hace 3 días, me dice, oye, ¿te acuerdas cuando Randy predicó que ni se le entendía? O sea, acostumbrados a escuchar más bien en el idioma, no podía, difícilmente, no, hermanos, miren, se llenó ahí el frente y la gente llorando, ¡ay, soy pecador! Y nosotros sorprendidísimos. Eso comprueba que el mensaje es lo importante, no el mensajero. Pero hoy se han invertido las cosas. Hoy, hasta el otro día me mandaban un video de una supuesta predicadora que decía que alguien que estuviera lisiado o que estuviera con algún defecto en su cuerpo no podía subirse a un púlpito para predicar por la pésima imagen que enviaba a los demás. Fíjate nomás, cada aberración. Esta gente no conoce al Señor, no lee la palabra de Dios donde extraemos todos estos principios. Entonces dice que llegaron estos y traían cargado al paralítico. Estos hombres, no dice si eran familiares, amigos, no dice nada, pero sin duda estos hombres ya no estaban viendo por ellos mismos. Empezaron a ver por alguien que necesitaba, alguien imposibilitado, y de alguna manera se pusieron de acuerdo, invirtieron su tiempo de ir por él, invirtieron sus fuerzas, lo llevaron cargado, invirtieron sus recursos, a lo mejor pidieron permiso en el trabajo sin paga, qué sé yo. Ellos sabían perfectamente que este hombre imposibilitado físicamente no podía llegar por sí mismo a los pies de Jesús. Ellos sabían. Y aquí hay un principio muy importante que debemos de asimilar nosotros. El pecado, hermanos, en los seres humanos nos ha imposibilitado para acercarnos por nosotros mismos a Jesús. Estamos totalmente paralizados, inhabilitados, somos lisiados, por
metaforizar de alguna manera. No podemos ir por nuestros propios medios a los pies de Jesús. Necesitamos que alguien venga y nos acerque a Jesús. Pero esta manera de acercarnos a Jesús es por medio del Evangelio. Esa es la única manera que podemos acercar a los demás a Jesús. Por eso es que necesitamos invertir nuestro tiempo, nuestras fuerzas y nuestros recursos para ir y presentarles, hablarles del Evangelio. Porque ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Es como si alguien vive allá en Zapopan y se acordó de su compañero en la primaria de hace 40 años, pero este vive en Tonalá y se dio cuenta que estaba pasando por una situación y siente en su espíritu que debe de ir a hablarle las palabras de vida eterna. Bueno, para trasladarse de Zapopan a Tonalá, inviertes tiempo, ¿sí o no? Inviertes tus fuerzas y también inviertes tus recursos, ya sea pagando gasolina o pagando 3, 4 camiones, qué sé yo. Y esto nos habla pues de que ya no, este es otro aspecto de la fe, porque les vamos y les presentamos en aquel que nosotros sabemos que es el único que le puede dar esperanza. ¿Me explico? Que es el único que les puede dar la salvación, que es el único que eventualmente les puede dar, hacer un milagro. Y tenemos que hacerlo de buena gana y de gracia. Pablo, el apóstol, sabía perfectamente de esta importancia de recibir la salvación por medio de la fe, pero eso solamente viene por escuchando la palabra de Dios. Y Pablo dijo lo siguiente, 2 Timoteo 1:10, dijo: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fíjate, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué importante es predicar. Y qué importante es que cuando nosotros llevemos allí a la gente, o queramos el bien para ellos, los llevemos a los pies de Jesús. Por eso Jesús dijo, su instrucción fue esta: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Eso significa sin distinción de color de piel, sin distinción de raza, sin distinción de posición social ni económica, sin distinción. Todo mundo está perdido en sus delitos y pecados, necesitan salvación. Vayan por todo el mundo, tráiganlos, acérquenlos a mí por el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Pero a mí me llama la atención que dice: vayan y prediquen a toda criatura, a todo ser humano. Y ahí implica sin distinción de ningún tipo. Nunca se me olvidará, una vez termino de predicar, se me acerca un hombre, bien risueño, bien afable, muy amable: pastor, gusto de saludarlo. Dice, mire, me llamo así, fulano tal, no me acuerdo su nombre, no soy muy bueno para recordarlos, pero me dice: quiero pedirle un favor, ¿puedo asistir a su congregación? Yo le dije: claro, por supuesto, pues aquí entran pues los que quieren, es un lugar público. Le dije: oye, pero tú vienes de otro lugar. O dice: bueno, mire, es que la historia es esta. Dice: mire, yo trabajo en tal mueblería, que es una mueblería muy famosa de aquí de Guadalajara. El dueño es cristiano. Dice: pero yo soy un empleado. Soy ebanista y trabajo ahí en la madera y todo. Y mi patrón se convirtió a Cristo. Pero pues me di cuenta, se me pasó un detalle. Antes de que pasara esto, el pastor de esa iglesia, que es amigo mío, me dijo: ¿sabes, Chuy? Dios me habló y me dijo que me enfocara en predicar el Evangelio única y exclusivamente a los empresarios de esta ciudad y a los profesionistas. Y yo le dije: oye, pero eso no,
Eso no es bíblico, eso no tiene sentido, eso no es lo que la Biblia enseña. A mí Dios me dijo, dice, porque los empresarios son los que tienen el dinero y son los que tienen el poder. Y por medio de todo eso podemos influenciar la ciudad e impactar. Yo le dije, no, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y dijo, bueno, yo sí. Y él siguió su camino. Al poco llega este hombre, ¿sí? Se me pasó ese detalle importante. Entonces me dice, bueno, es que mi patrón se convirtió y me empezó a hablar, lo veíamos diferente y dijimos, algo le pasó. Entonces yo le pregunté y me empezó a compartir el evangelio y Dios tocó mi corazón, creí el mensaje del evangelio. Entonces yo le dije a mi patrón, me dice él, invíteme allí donde usted va. Y él titubeó y dijo, bueno, lo que pasa, bueno, está bien el domingo. Dice, pues yo llegué en el 623, un camioncito, ¿verdad? Y cuando ya llego al lugar, no hombre, el estacionamiento, dice, mira, puros BMW, puros Mercedes-Benz, pues puros empresarios ricos y profesionistas, ¿no? Y entonces yo esperé allí al patrón, ya llegó y entramos juntos. Y pues sí, bien bonita la alabanza, pero cuando vamos entrando, dice, nos encontramos el que ahora sé que es el pastor. Dice, y me miró así, no, yo me sentí un poco incómodo. Y cuando termina la alabanza, dice el pastor, dice, antes de seguir con nuestra reunión, quiero decir algo. Esta congregación es única y exclusivamente para gente profesionista, para empresarios. Si usted no entra en ese estándar, usted no puede ser miembro de esta congregación, porque esa es la visión que Dios nos dio, dijo. Y si yo me sentí un poco mal, me dice, pero fíjese qué cosa, no se ofendió, yo no lo miraba ofendido. Dice, pero me sentí incómodo y mi patrón nada más me dijo, ay, pues yo no entiendo eso, pero pues es el pastor y así dice que es. Ok, cuando termina, abordamos al pastor. Entonces mi patrón me presenta y dice, ¿sabes? Tú no puedes venir aquí, pero te voy a aconsejar y te voy a dar una dirección donde agarran de todo. Donde agarran de todo. O sea, ustedes de todo. Pero ¿sabe una cosa? Lejos de ofenderme, por eso ahí agarran de todo. Lejos de ofenderme, en el Señor me gocé. Porque la Biblia, Santiago lo dice, si en tu congregación entra uno con vestido lujoso y un hombre que se ve con anillo de oro, tú siéntate aquí a mi derecha, y entra otro ahí andragoso con una camiseta de las Chivas, y si le dice, no, tú siéntate por allá, ¿verdad? Fíjese, aquí hasta recibimos a las chivillas, dígame usted. Dice Santiago, no hacéis acepción de personas, dice, y cometéis pecado. ¿Puedo reunirme? Claro que sí. Y le di un abrazo. Pero la historia de esa congregación tuvo buen final feliz, fíjese, gloria a Dios. Porque después de un tiempo el pastor me habló y me dijo, Chuy, Dios me ha estado humillando bien tremendo. Le dije, ¿qué te pasa? Dice, ¿sabes? Dice, ya no se han convertido empresarios ni profesionistas. La iglesia está llena, es más, quiero que vengas y te invito a predicar. Pero ¿sabes de qué se llenó? De las criadas, de las señoras, de las casas ricas. Y finalmente me rendí. Le digo, no, yo estaba a punto de decirle, ¿sabes qué? Córtala. ¿Se acuerdan en la escuela? Cuando yo no quería ser amigo, de córtala. Entonces, la corto, ¿verdad? Tuvo final feliz. Posteriormente, al cabo de unos meses, me dijo, Chuy, ¿qué crees? Se convirtió en una prostituta. Y esta está trayendo más mujeres de ese tipo. Y le dije, bueno, qué tremendo. Todos esos que dicen, a mí Dios me dijo que nada más son ambiciosos, ¿entienden? Y ese no es el evangelio. Vayan y prediquen a toda criatura.
sin distinción, porque la gente no vale por lo que tiene o no tiene, o por su apariencia. La gente vale porque son almas eternas, ¿entiende? Que van a pasar su eternidad en el infierno o su eternidad con Dios. Ese es el valor del ser humano, que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Vámonos a Marcos 2:4. Bueno, ahí estaban estos, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, fíjate qué tremendo. Aquí vemos que había un obstáculo, la multitud. Pero a estos hombres no les importaron. No les importó esto. Enfrentaron esa circunstancia y vemos que ellos se esforzaron e hicieron lo que tenían que hacer para acercar al paralítico a Jesús. A Jesús. Esto nos enseña otro principio que debemos tener muy en cuenta. Nosotros tenemos que hacer lo imposible o el esfuerzo por acercarlos ¿a quién? A Jesús. Por eso tenemos que predicar a Jesús y su evangelio. Nosotros no debemos predicar ni siquiera nuestra congregación o nuestra organización, y muchísimo menos tenemos que hablarle a la gente para atraerlas hacia nosotros mismos. Es muy triste, la verdad, es muy lamentable escuchar hermanos o gente que predica a su iglesia. Mira, si tú eres miembro de mi iglesia, como si la iglesia fuera la que da la salvación, como si la iglesia fuera la iglesia no salva nada, salva el mensaje que la iglesia proclame. Y quiero aprovechar por enésima vez lo que suelo repetir constantemente, porque la gente, ¿cómo hacer entender a la gente que es Jesucristo el centro de todo? ¿Verdad? Que al menos lo que podemos ver, los apóstoles rechazaron los halagos, las fanfarrias. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, dice que Cornelio se postró a sus pies y Pedro lo levantó, le dijo: levántate, yo soy igual que tú, adora a Dios, le dice. Y el hombre está acostumbrado a dar gloria al hombre y el hombre a recibirla, pero hay de aquel que toca la gloria de Dios. Y por enésima vez, no está nunca por demás decirlo, nosotros rechazamos la gloria del hombre. No buscamos nada del hombre más que la salvación de sus almas. Pero la gente, fíjense, cuando visito otros lugares, llega gente y dicen: pastor, estos los he contado 20,000 veces, ahí va 20,001. A ver si ahora sí entienden. Que va a ser muy difícil porque así es la naturaleza humana. Pero pastor, mire, yo sé que a usted no le gustan los halagos, ya sé que usted, de todas maneras se lo voy a decir. A veces quisiera tener un guante como el del Canelo y darles un canelazo. No, es que no puede ser. Uno, o sea, sabiendo ya de antemano, sabemos que no les gustan los halagos, sabemos que, y de todas maneras, no, pero usted, desde que lo oía usted, ya, la verdad, hay veces que yo ya ni les digo nada, porque ya saben y aún así y siguen con sus inclinaciones. No, hermanos, hay que madurar, ¿sí? Ustedes, bueno, yo les hablo a ustedes que son de aquí, de casa, ¿no? A los de allá, pues que sus pastores les enseñen, ¿no? Y si escuchan esto, pues por favor, ¿verdad? Agarren la onda. ¿Y la gloria para quién es? Para el Señor. Entonces vemos aquí, vamos ahí otra vez a la historia. Dice que como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice el versículo 4, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora yo quiero que usted se imagine un poquito. Jesús está toda abarrotada la casa. Jesús les está enseñando la palabra y de repente, justo enfrente de él empiezan a caer basurillas. Y de pronto empiezan a bajar a un paralítico. Bueno, pensemos un poco en el paralítico, pero también hay que pensar en los que hicieron el esfuerzo. ¿Cómo lo treparon? ¿Sí? Fíjate,
lo agarran y empiezan a escarbar y luego lo empiezan a bajar, quebrándose para acá, no, a la izquierda, ahora para acá. ¿Te puedes imaginar? Y el paralítico ahí, imagínate, no podía caminar. Una vez un hermano me preguntó, oiga, ¿y estaría asustado el paralítico? No sé, dice, porque si se caía, pues ya estaba, dice. Le digo, no, pues no sé, hay en lo que se te ocurre. A veces hay ocurrencias. Pero yo pienso que sí tenía cierto temor, ¿no? Porque yo, ¿qué tal si calgo con las manos? No lo sé. Pero es de llamar la atención. Ahora, yo lo que puedo así imaginar es, Jesús de pronto se queda callado y mira y empiezan a bajar la camilla. Yo me imagino así a Jesús, así como. Y todos viendo aquello, interrumpieron su discurso. Pero mira lo que dice, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, bueno, pues aquí está otro aspecto de la fe. Aquí está la fe de ellos, la fe de nosotros, la fe tuya obrando a favor de otros. Ese es el espíritu cristiano. Ya no tanto tú vas a pensar en tu necesidad. Siempre habrá alguien que tiene más necesidad que tú. Siempre. Como aquel hermano que me mandó una vez un correo, dice, mire hermano, déjeme contarle algo. Ojalá y lo pueda leer. Y entre tantos, bueno, abrí ese correo. Y se fíjese que yo renegaba porque pues en el trabajo no gano lo que yo quisiera, me pagan poco. Y una vez fuimos a un centro comercial, a comprar abarrotes, y salí con una despensita. Pero yo quiero darle más a mis hijos. Dice, entonces yo salí renegando de allí, y le dije, ay Señor, ya llévame contigo. Fíjate, en primer lugar, fíjate qué egoísta, llévame y dejo a mis hijos. No, o sea, fíjate, las ondas es lo que agarramos, ¿no? Pero Dios le dio una lección. Y dicen, Señor, ya llévame, ¿cómo es posible? Entonces dice que iban caminando y su hijita, llevaban 2 niños, pero su hijita le jaló así el suéter, dice, me jaló y me dijo, papá, mira, le dijo, y estaba una viejita, bien viejita así, con una niñita, diciendo, ayúdenme, mi hija se murió y me dejó a su niñita y no tengo para darle de comer. Dice, papi, dame para darle a la niña. Fíjate qué tremendo. Dice que en ese momento Dios le dijo, mira, tú te estás quejando y llevas una despensita. Ellos no tienen nada. O sea, hay una fe que también es egoísta, ¿entiende? Que no es la fe de Dios. No es la fe que Dios quiere que tengamos. Y aquí vemos a unos hombres, créanme lo que sin duda estos 4 hombres tenían sus problemas y sus situaciones y necesidades como cualquier ser humano, ¿sí o no? Pero no les importó. Ahí es donde ya la fe madura. Y empezaron a ver por la necesidad del paralítico. Y lo cargaron, y primero fueron por él a su casa y lo llevaron por las calles de Capernaum, y luego lo treparon a la azotea y luego lo bajaron. Y dice Jesús, al ver Jesús la fe de ellos. Wow. Por eso tenemos que acercarlos a Jesús creyendo, o sea, tenemos fe, que Jesús es el único que los puede ayudar. Desgraciadamente nosotros no podemos tomar decisiones por los demás. Si eso se pudiera hacer, yo tomaba decisión por mi familia y por algunos de ustedes que nomás no agarran la onda, y tomaría la decisión que creo que es la correcta, pero no se puede. Lo único que puedo hacer es hablarles, predicarles, enseñarles, y ya no tanto que veamos nuestras propias necesidades. Eso ya habla de una fe madura, ¿entiende? Que ya sale y busca el bien de los demás, que ya no es egoísta, que no piensa en uno. Entonces dice Jesús, al ver Jesús la fe de ellos. Ahora Jesús obviamente percibió que la fe de ellos era en Jesús, que él era el único que podía ayudarlo y que se lo traían a sus pies. La fe de ellos
no salvaban al paralítico, ¿verdad que no? Fue Jesús en quien ellos pusieron su fe, sabiendo que era el único que podía salvarlo y sanarlo. Ellos solo lo llevaron a los pies de Jesús, quien le dijo al paralítico, fíjate lo que le dijo, ya estaba ahí en el piso. ¿Qué le dijo en el versículo 5? Hijo. ¡Wow! Hijo. ¿Qué palabra? Mira, no es lo mismo que alguien le diga a Dios Padre, porque cualquiera le dice a Dios Padre, no es lo mismo a que Dios te diga a ti hijo. Porque uno puede disimular y uno puede aparentar, ay, Dios mi Padre. ¿Han oído? Ay, nuestro Padre Dios, dicen. ¿Y cuál? No es su Padre. Nomás es un cliché, es una expresión que la gente tiene. Pero es muy distinto cuando Dios te dice, hijo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas los que creen en su nombre, ¿cuántos han creído? Les ha dado la potestad de ser llamados hijos. O sea, el que nos dice hijos es Él a nosotros. Hijo. Papá, ya no estoy huérfano. Por eso David decía, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo el Señor me va a recoger. Porque Dios, nuestro Padre, es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Ese es Dios en su santa morada, dice el Salmo. Hijo, le dice. Yo me imagino, pienso, que cuando aquel paralítico oye esta palabra, hijo, bueno, ¿qué hijo es aquel que no recibe las bondades de un buen padre? ¿No es cierto? ¿Qué padre, o sea, digamos, hablando generalmente, qué padre no se preocupa por el bienestar de sus hijos? Hay unos que no lo hacen, pero no, esos son los menos. Pero por naturaleza, ¿qué padre es aquel que no busca el bienestar de sus hijos, verdad? Ahora imagínate, hijo, entonces él estaba en una necesidad, pues aquí estoy yo, hijo. Y le dice algo que nadie esperaba que le dijera, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué importante es conocer y saber que la necesidad fundamental de los seres humanos es ser salvos de la condenación del infierno. ¿De qué sirve que tú recibas hoy una sanidad si no tienes la salvación? Te vas a volver a enfermar de otra cosa, te vas a morir. ¿De qué sirve que tú te hayan dejado una herencia de millones de pesos y ahora te sientas realizado e importante? Si no eres salvo, no tienes nada. Necio, como le dijo Jesús al hombre de la parábola, ay, alma mía, muchos bienes tienes, mira cómo he prosperado, voy a hacer más grandes mis graneros. Y Jesús le dice, necio, hoy vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has acumulado, de quién será? ¿De quién será? ¿Qué acaso dará rescate por su alma y dirá, Señor, te doy todo el dinero que gané? Una vez estaba en el aeropuerto y me acercaron unos cristianos que yo conozco por ahí. Y hola, ¿cómo están? Y estaban pero felices. ¡Ah, qué bueno que te vimos! Yo dije, ay, híjole, pues, que no, es que Dios... Y hasta yo quería llorar el hermano. Y dice, ¿qué crees? Dice, le digo, ¿qué? Dios nos bendijo bien tremendamente. Yo dije, ay, pues me va a decir algo tremendo. Le digo, ¿y qué hizo el Señor? Dice, pues mira, sentí comprar, bueno, mi esposa, más bien ella estaba. Y le decía, allí en el aeropuerto, toda la gente mirándonos. Dice, es que sentí en mi corazón comprar un boleto de una rifa. Dice, y me saqué la camioneta Mitsubishi. ¡Ah! Yo me quedé así. Dije, híjole, ven dónde andamos. Entonces, como que notaron, y yo sé lo que estaba pensando, que yo le tenía envidia. No, hombre, yo no tengo envidia.
Pues es lo primero que dicen. Entonces yo me quedé así, así es que te sacaste una Outlander, Mitsubishi, 0 kilómetros, roja. Y luego dice, y hasta salió en el periódico. No, pues disfrútenla. Hicieron todo porque se había sacado una camioneta del año. Increíble, ¿no? ¿Se fijan cómo tenemos nuestros valores? Yo no sé si sean salvos o no, porque no los veo de continuo, pero ¿de qué les sirve si no tiene salvación? Ahí está. Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué tremendo. Jesús sabía que había algo más importante que el vestido, que la comida, que el techo, aun que la sanidad física, la salvación de tu alma. Y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Fue exactamente lo mismo que predicaron los apóstoles. Por ejemplo, Pedro en su famoso y conocidísimo mensaje de Pentecostés les dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de certidumbre, de confianza, de amor, tiempos de refrigerio. El salmista David dijo, dichoso aquel a quien se le perdonan todas sus transgresiones, bienaventurado aquel a quienes el Señor borra todos sus pecados. ¿Cuántos han sido de ustedes sus pecados borrados? Bienaventurados, dichosos. Ahora, si tienes para vestir bien, pues disfrútalo, pero lo mejor que te pudo haber pasado es que tus pecados sean perdonados. Por eso es que tenemos que llevar a la gente a los pies de Jesús, no en primera instancia para que sean sanos, ni para que Dios les dé un mejor negocio, sino para que sus pecados sean perdonados. Lo segundo es intrascendente, ¿sí? Y terminamos volviendo ahí al versículo 6 de Marcos 2. Dice, entonces estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, pensaban nada más, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mire, déjeme anotar algo para terminar. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los que transcribían la ley, los que estaban entendidos, o sea, conocían las verdades. Era verdad lo que ellos estaban diciendo. Solo Dios conocía, solo Dios era el único que podía perdonar pecados. Pero tenían al Mesías enfrente y no creyeron. En otras palabras, usted puede tener verdades aún, o sea, correctas, verdades sustentadas en la Biblia y no ser salvo, ¿entiende? Y no arrepentirse y no convertirse, y tener verdades correctas. O sea, el conocimiento de la verdad intelectual no garantiza nada, y ellos sabían. Dice, ¿cómo? Si solo Dios perdona pecados. Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Soy Dios, el Verbo encarnado. Ustedes conocen la verdad que solo Dios puede perdonar pecados. Pues yo, para que se enteren, le dijo al paralítico, toma tu lecho y vete. Con toda la autoridad. Allí Jesús afirmando y confirmando que Él es Dios, hermanos. Asegurando que es el único que puede perdonar pecados. Alguien me preguntó, no hace mucho, hace unos días. Me dice, oiga pastor, dice, mire, pues yo no conozco ninguna iglesia cristiana. Yo veo ahí el internet, es que yo estaba buscando algo y no sé cómo, y empecé a escuchar
de ahí, usted es un pastor de una iglesia cristiana. Dice, pero yo le quiero hacer una pregunta, y así me lo dijo con una inocencia y sencillez. Me dijo, ¿usted puede perdonar pecados? No, no soy Dios. Dice, bueno, es que a donde yo voy, el ministro me absuelve de mis pecados y dice, yo te perdono. Yo le dije, nada más piensa en esto, un pecador que hace los mismos pecados, ¿con qué autoridad moral puede perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Y le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Versículo 13 y final. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Y qué dice? Les enseñaba, les enseñaba. Y siempre les vamos a enseñar, hermanos. En lo que Dios nos dé de vida, vamos a enseñarles la palabra de Dios. Amén. Qué preciosa historia, ¿a poco no? ¿Y cómo aprendemos y nos alecciona el Señor? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la palabra que nos alimenta, que nos consuela, el evangelio de la salvación que llegó a nosotros. Y por haber creído, es una fe que produjo el haber creído, y por medio de esa fe llegar a la salvación, que es un regalo tuyo, Señor. Gracias, Señor, por los que nos hablaron, nos llevaron a tus pies, los que nos hablaron de ti, que no nos presentaron a una organización o una iglesia, o mucho menos un lugar donde se entretiene a la gente, sino que nos hablaron de ti. Así como estos 4 desconocidos que tenían fe en ti, sin duda ellos habían recibido favores tuyos por medio de la fe. Ellos tenían total confianza en que tú eras el único, Jesús, que podías ayudar a aquel paralítico, y ellos se pusieron su fe en acción. Ellos se despojaron de esa fe egoísta que solemos tener para pedir solamente por nosotros, para nosotros, y empezaron a ver la necesidad de otros. Y miraron a este paralítico que no podía por sus propios medios acercarse a ti, pero invirtiendo sus fuerzas, sus recursos, su tiempo, lo cargaron y lo llevaron a tus pies. Señor, ayúdanos a desarrollar esta fe para llegar a esta madurez, Señor, de ya no solo ver nuestra propia condición o necesidad, sino siempre ver que hay otros que están en peores condiciones que nosotros, para llevarlos hacia ti, Señor, para que tú les des palabras de vida eterna, para que tú los salves de la condenación. Tú dijiste, Jesús, que el que a ti se acercara, no le echabas fuera. Señor, que cuando acerquemos a alguien a ti, como en este momento, si viene arrepentido y es sincero y cree en el evangelio, tú eres el único que puede salvarlos. Si alguien viene enfermo, tú eres el único que puede sanar. Si alguien viene con necesidades materiales, tú eres el único que puede suplirlas de manera milagrosa y maravillosa. Pero lo más importante es la salvación. Lo demás es añadidura que das a tus hijos. Como aquel hombre paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y después de haber sido perdonado, lo sanaste. Y esos episodios y esas cosas que siguen sucediendo, milagros maravillosos, son sucesos para mostrarnos a nosotros lo que nos espera en la eternidad: eterna sanidad, salvación eterna,
ya no habrá necesidad, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza. Y esto alienta nuestro corazón, Señor, para enfrentar con fe en esta tierra la vida que está toda trastornada por el pecado. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor, por enseñarnos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.